feliz sábado para toda la hermandad que nos acompaña sábado tras sábado a estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar los eventos finales, estudiar las sagradas escrituras para que todos nosotros estemos actualizados con todas las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Deseamos de todo corazón que el Dios Todopoderoso pueda seguir ungiendo a su pueblo con todo el poder del Espíritu Santo. Ese es mi ruego cada día, de pedirle al Señor: Señor, derrama sobre tu pueblo, derrama sobre mi vida, derrama sobre la vida de mi familia el poder del Espíritu Santo, para que nuestro Dios cada día nos dé sabiduría al estudiar su palabra, y también no solamente para poder entenderla, sino también para aplicarla, para ponerla en práctica, para salvación y vida eterna. Nosotros lo hemos estudiado en varias oportunidades. El libro de San Juan, el capítulo 14, menciona que no solamente debemos estudiar su palabra, sino que debemos guardar su palabra. Toda aquella persona que guarda su palabra, demostramos amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis queridos, esperamos que el Dios Todopoderoso nos siga acompañando y que cada uno de nosotros seamos grandemente bendecidos en este nuevo estudio que lo hemos titulado Identificando a la marca de la bestia. No se lo olviden, identificando a la marca de la bestia. Vamos ahora. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque en esta mañana nos das la bendición de compartir de nuevo para estudiar tu palabra. Rogamos, oh querido Padre, la dirección de tu Santo Espíritu y que el poder de lo alto pueda darnos sabiduría, no solamente para estudiarlo, sino para entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hasta este momento, nosotros tenemos que tener claro 8 grandes conceptos que hemos estudiado y que lo queremos repasar con ustedes para que mantengamos esta idea fresca. Todo el tiempo mantengamos esa idea bastante fresca. El primero, la cadena profética. La cadena profética, mis queridos. ¿Cuándo comienza la cadena profética de acuerdo a Daniel capítulo 2? La pregunta no es cuándo, sino con quién. Comienza la cadena profética, comienza con Babilonia, continúa con Medo-Persia. ¿Quién sigue? Grecia. Muy bien, excelente. Y luego llega la Roma pagana, cae el Imperio Romano, nacen los 10 países europeos, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Romano en el año 476, nacen los 10 países europeos y después de allí surge el cuerno pequeño, que lo hemos estudiado en Daniel el capítulo 7, y por lo tanto, mis queridos, ahí representa directamente a la Roma papal. Así que este primer concepto debe estar claro en todo estudiante de la Sagrada Escritura, que nos hemos basado específicamente y especialmente en el estudio de la profecía. El segundo aspecto que debe quedar clarísimo es que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10, representa a la misma organización. Eso debe quedar clarito. Entonces, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 con la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1 al versículo 10, estamos hablando de la misma organización, estamos hablando del mismo sistema, y que es la Roma papal, ¿verdad? Como organización. El punto número 3 que tiene que quedar clarito, porque yo mismo estoy repasando los videos que estoy grabando y me he dado cuenta que he repetido varias veces la palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Así que esto debe quedar claro para nosotros, que tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días se convierten en 1260 años proféticos. Nosotros debemos tener claro, mis queridos, que cuando se habla en un día profético, se refiere a un año literal, ¿verdad? Así que comienza, y que ese es el otro aspecto que debe quedar claro, comienza en el año 538 después del Señor Jesucristo y termina en el año 1798, cuando el Papa fue arrestado por el general Berthier, y allí fue la herida mortal que habló el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. El cuarto aspecto que debe quedar claro, mis queridos, es que la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, aunque hable como un cordero, aunque se parezca, perdón, a un cordero y que tenga dos cuernos, dice la Sagrada Escritura que habla como dragón, como dragón. Esto representa directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. El quinto aspecto que hemos tocado hasta este momento, que debe quedar claro, es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Ustedes se lo deben saber ya perfectamente. Es la unificación de la iglesia con el Estado, ¿verdad? La iglesia con el Estado. ¿Dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. El sexto aspecto, mis queridos, lo encontramos en, que debe quedar claro también, es Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué quiere decir este sexto aspecto que lo hemos tocado en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15? Es que va a existir persecución religiosa. Escuchen bien, va a existir persecución religiosa. Siempre cuando se une el Estado con la religión, cuando se une el Estado con la iglesia, cuando se une lo político con la religión, siempre ocurre una persecución. Y aquí no importa si hablamos de alguna denominación, no. Puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser adventista, puede ser católico, puede ser lo que sea, de cualquier religión. Aquí no estamos identificando a una religión, no, sino que Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 15, nos dice que cuando haya esa unión de la iglesia con el Estado, va a existir lamentablemente una persecución. Por eso es que el versículo 15 al final dice que para que la imagen hablase e hiciese matar a toda aquella persona que no la llegara a adorar. Así que, mis queridos, eso debe quedar claro, que nosotros como cristianos no debemos permitir que haya una unión entre la iglesia y el Estado. Hasta donde podamos luchar, tenemos que lucharlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la libertad religiosa, nosotros creemos en la libertad de culto, nosotros respetamos a toda aquella persona que quiere adorar a nuestro Dios de la forma que le parezca. Sin embargo, ahí está señalado en la Sagrada Escritura cómo nosotros debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El séptimo aspecto que debe estar claro es que ¿quién representa al dragón? Usted se lo debe ya saber. El dragón representa nada más y nada menos al diablo y a Satanás, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. ¿A quién representa el dragón? Al diablo y a Satanás. Y que busca adoración a través de todas esas bestias que aparecieron, que busca adoración a través de los reinos de este mundo. Y por último, debe quedar claro, mis queridos, el aspecto número 8 o el punto número 8 es la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Cuando una persona blasfemia en contra de Dios,
son en dos grandes aspectos. Hay más, pero hay dos grandes aspectos. ¿Cuál es el primero? Cuando quieren usurpar el nombre de Dios, cuando quiere colocarse en el lugar de Dios. Y cuando la persona pretende perdonar pecados. Nosotros no tenemos la facultad de perdonar ningún tipo de pecado. El único que puede perdonar aquí, mis queridos, es nada más y nada menos nuestro Dios, nuestro Dios. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo, que está intercediendo por cada uno de nosotros, mis queridos, para el perdón de nuestros pecados. Así que tenemos estos 8 grandes aspectos que creo y considero que era muy importante repasarlos para que quede claro en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, vamos al estudio de esta mañana. Vamos al estudio de esta mañana, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos a repasar un poquito nada más el mensaje del primer ángel y lo vamos a comparar con el mensaje del tercer ángel. ¿Para qué? Para que podamos nivelar estos dos pasajes que son muy importantes. ¿Qué dice Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6 y el versículo 7? Miren lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La gran invitación que nos está haciendo aquí el libro de Apocalipsis, el versículo 6 y el versículo 7, en el mensaje del primer ángel, es que nosotros adoremos al verdadero Dios. ¿Por qué vamos a adorar al verdadero Dios? Hay un concepto que ya hemos desarrollado y que seguramente está claro en nuestra mente, es que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Así que cuando ustedes escuchen por allí, porque seguramente lo habrán escuchado o si no lo han escuchado lo van a escuchar, que nosotros hemos venido del mundo, que nosotros hemos venido de una explosión del yin y el yang, que el mundo nació ahí de la nada, nació de la nada. Mis queridos, eso es totalmente antibíblico. De acuerdo al registro bíblico, Dios es nuestro creador. ¿En cuántos días nos creó? En 6 días. El primer día creó la luz. El segundo día creó el espacio, la expansión. El tercer día, ¿verdad? El segundo día fue la separación, ¿cierto? De las aguas, y por eso creó la expansión, etcétera, etcétera. El tercer día juntó las aguas y los llamó mares y creó la vegetación, salió la tierra y creó la vegetación. El cuarto día hizo aparecer el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, dice la Sagrada Escritura, las aves de los cielos y también los grandes monstruos marinos. Y me imagino yo allí que salieron los peces y todos los animales que están en el mar. Y el sexto día creó al hombre, La firma que el sello que Dios es nuestro creador lo ratifica en el día sábado, Mis queridos, ¿cómo tú y yo sabemos que nuestro Dios es nuestro creador? Simplemente la naturaleza corrobora y dice y clama a voz en cuello que nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para crear al hombre y por lo tanto, mis queridos, todo lo que está a nuestro alrededor, Dios habló y existió. Dios habló y existió para el bienestar de nosotros y también para su honra y para su gloria. Entonces, de acuerdo al versículo 6 y al versículo 7, ¿por qué nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios? Simplemente lo recalca extraordinariamente el versículo 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que, mis queridos, Dios merece nuestra adoración,
Dios merece que nos postremos delante de Él. Dios merece que le honremos y le glorifiquemos, porque simple y llanamente Él es nuestro creador. Y yo voy a añadir una palabra más, aunque pareciera que no estuviera allí, pero ahí está implícitamente, también nuestro Dios es nuestro redentor. Nuestro Dios nos rescató de las tinieblas y hoy caminamos en su luz admirable. Así que esta es la gran invitación del mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel que lo hemos estado desarrollando por varios sábados? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Voy a saltarme hasta el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí nosotros tenemos que ver, hay varias diferencias, o varias, si quiero comparar, hay varios conceptos que nosotros pudiéramos analizar. Y le voy a decir, mis queridos, y voy a resaltar dos grandes puntos. El primero es que Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y el versículo 7 me invita a adorar a quién. Dígame usted. ¿A quién nos invita a adorar? Exactamente, a nuestro Dios. Esa es la gran invitación que nos hace el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. ¿A quién debemos adorar? A nuestro Dios. ¿Por qué debemos adorarlo? Porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar. Por eso, porque Él es nuestro creador. Ahora, llega algún punto interesante en el mensaje del tercer ángel que hemos repasado y que hemos estudiado. ¿Quién quiere adoración? La bestia. ¿Quién aparece allí como la gente que busca adorarlo? Es a la bestia. Ya nosotros hemos identificado a la bestia que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y que se refiere directamente a la organización, ¿verdad? Del sistema papal, la organización que hemos catalogado como la Roma papal, porque quiero volverlo a decir y a lo mejor lo voy a decir 2 y 3 veces para que la gente pueda entender. No estamos hablando, mis queridos, de los miembros de la Iglesia Católica. No, porque hay muchísimos que son fieles. Imagínense ustedes, María Teresa de Calcuta. ¿Quién no quiere a esta bellísima monja que ha entregado su vida en favor de muchísimas personas? ¿Quién no quiere al doctor José Gregorio Hernández? ¿Y quién no quiere a muchísimas personas, al San Francisco de Asís? Mire, muchísimas personas salen como fieles creyentes a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso. Pero cuando estamos hablando de la bestia, estamos hablándolo como una organización política y religiosa. Una organización política y religiosa. Por eso es que la palabra de Dios la identifica como una bestia, porque se va a convertir muy pronto en una organización que va a dirigir el mundo entero, Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, aunque allí directamente no lo dice, pero nosotros realizamos un estudio, ¿se acuerdan? Unos sábados atrás hablamos acerca del día sábado, dijimos que el sello de la creación, el sello de Dios, ¿quién lo representa? El sábado. Ahora, qué interesante, mis queridos, que si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál debería ser entonces la marca de la bestia? Si el sello de Dios es el sábado, que identifica a Dios como creador, es el sábado, ¿quién identifica a la marca de la bestia? ¿Cuál es la bestia? Debe tener una marca. Entonces, ¿cuál es la marca que lo identifica? Nada más y nada menos, el día domingo. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero es que es imposible. No aparece en ningún lado que haya gente que quiera
adoración, o el diablo quiera adoración, y no, y no, y no todos tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hay un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 4, el versículo 8, 9 y 10, donde ustedes van a ver que el diablo está reclamando adoración. Como el diablo no pudo directamente con el Señor Jesucristo, entonces él comienza a hacerlo a través de instituciones, ¿verdad? Puede ser política, como puede ser religiosa, como puede ser económica, eso no importa. Lo que él quiere realmente al final es adoración. ¿Cuál es la invitación que nos hace el capítulo 14, versículos 6 y 7? Es que nosotros adoremos al verdadero Dios, porque Él es nuestro creador. Pero hay alguien que también quiere que lo adore. Es más, no quiere que adoremos al verdadero Dios, sino que quiere que nosotros mantengamos nuestra adoración hacia Él. Vengan conmigo, por favor. Libro de San Mateo, el capítulo 14, capítulo 4, el versículo 8, 9 y 10. Miren lo que dice la Biblia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué fue lo que le mostró? Los reinos del mundo. ¿Y solamente le mostró los reinos? No. ¿Qué le mostró también? La gloria de ellos. Y le dijo, mira, yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adorares. ¿Cuál fue la respuesta categórica, contundente del Señor Jesucristo? Que eso a mí me emociona cada vez que yo estudio este pasaje bíblico. Fue una respuesta, mis queridos, contundente. ¿Sabe cuál fue? Mire la respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Oh, dice la Biblia que el diablo salió corriendo, huyó inmediatamente de allí, salió inmediatamente de allí. ¿Por qué? Porque simplemente, mis queridos, Dios es el único que merece adoración por los siglos de los siglos. Así que si ustedes ven estos dos pasajes del mensaje del primer ángel y el mensaje del tercer ángel, se refiere, mis queridos, a la adoración verdadera y a una adoración falsa. Una verdadera adoración y una falsa adoración. ¿A quién tú adoras verdaderamente? A Jehová de los ejércitos. ¿A quién tú o yo vamos a adorar falsamente o la gente va a adorar en algún momento falsamente? Porque tú y yo vamos a adorar siempre al verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a adorar la humanidad o parte de la humanidad? Va a adorar de manera falsa. Es nada más y nada menos a la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, que lo hemos identificado con Daniel, el capítulo 7, que habla acerca del cuerno pequeño. Así que, mis queridos, esto debe llamarnos poderosamente la atención. ¿Dónde tú colocas tu mayor tiempo y tu mayor dedicación? Cuando eso sucede, tú puedes identificar dónde está tu adoración. ¿Tú te acuerdas cómo dice el primer mandamiento? El primer mandamiento bíblico que está en Éxodo, el capítulo 20, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En pocas palabras, la familia no puede estar por encima de Dios, el trabajo no puede estar por encima de Dios. Nadie puede estar, nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Por eso que está en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. No te puedes postrar a ella, ni tampoco la vas a adorar.
Eso es lo que dice el segundo mandamiento. Mis queridos, lo que está aquí enseñándome el mensaje del primer ángel es que yo tengo que adorar siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. En cambio, el mensaje del tercer ángel me está diciendo que hay un grupo de personas que va a dejar de adorar a Dios y va a adorar a la bestia y va a adorar a su imagen. Eso es lo que me está diciendo el mensaje del tercer ángel, que hay un grupo de personas que va a recibir la marca de la bestia y que ya lo hemos identificado, ¿verdad? Como el día domingo. Entonces, el sello de Dios, la verdadera adoración, es el sábado, el sábado. Y la marca de la bestia y la falsa adoración es el día domingo. Ahora, nosotros hemos estudiado varias veces acerca de este tema, pero ahora necesitamos hacer un paralelismo entre los diferentes pasajes de la Biblia para que podamos hacer un resumen y un repaso y un estudio acerca de este tema. ¿Se acuerdan ustedes que leímos en el estudio pasado Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15? Yo quiero invitarte a que por favor vuelvas a buscar el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 15. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se está hablando de la segunda bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a toda aquella persona que lo pueda adorar. ¿Qué dice el versículo 16? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el nombre o el número de su nombre. Así que nosotros, ¿por qué queremos hacer este repaso? Para que nosotros podamos comparar, mis queridos, con otros pasajes bíblicos y podamos identificar exactamente y volver a recalcar que el cuerno pequeño que está en Daniel capítulo 7, versículo 25, es el mismo que aparece en Apocalipsis el capítulo 13 y podamos ver alguna semejanza. Daniel capítulo 7, el versículo 25, por favor, búsquenlo. Daniel capítulo 7, el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 6. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 6 y hasta el versículo 8. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hemos leído tres pasajes. Voy a volver a repetir los tres pasajes que hemos leído. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 hasta el versículo 17. Hemos leído Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Y hemos leído Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 8. Vean algo interesante. Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice: hablará palabras en contra del Altísimo. Vengan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 6 y 7. Y miren lo que dice. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de la misma bestia? Estamos hablando de la misma organización. Voy a volver a repetir un concepto que lo dije el sábado pasado. Cuando hablamos o cuando la Biblia habla de que el cuerno pequeño
o habla de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10, habla de la palabra bestia, no lo dice de una manera despectiva, sino para identificar que la palabra bestia significa reinado, ¿verdad? Significa que se va a levantar un reinado. Así que ese reinado, tanto Daniel capítulo 7, versículo 25, como el versículo 6 y el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 13, dice que va a blasfemar en contra de Dios. Ahora, vean algo interesante. La segunda comparación la vamos a encontrar en los tres pasajes. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Miren lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 25. A los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo le hará persecución. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé acerca de los hugonotes, los valdenses, Martín Lutero, Juan Hus, bueno, Wycliffe y toda esta gente que se mantuvo firme, donde los historiadores dicen que hubo una gran matanza de alrededor de unos 50 millones de personas que esta organización persiguió y mató en aquel entonces, en la época de la Edad Media. Entonces, aquí la Biblia dice que esta organización religiosa o esta organización, la Roma papal, que persiguió a la iglesia, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Quebrantará. ¿Qué más dice? Y el Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 y 7. Ahora estoy haciendo la comparación. Miren lo que dice. Y se le permitió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Daniel 7:25 dice que va a perseguir a los santos del Altísimo. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7 dice que fue a hacerle guerra contra los santos y los venció. Y Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15 tiene la misma sintonía. Tiene el mismo concepto, que va a perseguir a los santos. Va a perseguir a los santos. Ahora vean, en ese mismo pasaje, dice Daniel capítulo 7 y el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué la Biblia dice que esa organización va a cambiar los tiempos y la ley? Eso lo estudiamos cuando hablamos acerca del día sábado, el cambio que se realizó del día sábado al día domingo en el año 321 por Constantino, que hoy lo vamos a estudiar. Sin embargo, necesito recalcar que Daniel capítulo 7, versículo 25, mis queridos, en ese estudio que hemos realizado, ahí ustedes se van a dar cuenta que de verdad, si tú comparas los 10 mandamientos de esta organización religiosa y lo comparas con el libro de Éxodo, el capítulo 20, o de Deuteronomio, capítulo 5, te vas a dar cuenta que hay 2 mandamientos que ya no están allí. El primero es el segundo mandamiento, la adoración a las imágenes. Y el segundo mandamiento que cambiaron fue el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que, mis queridos, esa organización cambió no solamente los tiempos, sino que cambió la ley. Perdón. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Miren todo lo que ha enseñado la Biblia. ¿Esto para qué sirve? Para que nosotros estemos alerta. Estemos alerta. Yo ahorita voy a tener unas lecturas. Voy a tener algunas lecturas que han salido. Sí, lo he sacado del internet, lo he sacado de algunos libros, pero que quiero compartir con ustedes para que nosotros, nuestros sentidos puedan estar abiertos, pueda estar apercibido. Que este asunto de la pandemia, este asunto que está sucediendo hoy en día, son acontecimientos y un reflejo de que pronto Jesucristo está muy pronto a venir a esta tierra. El Señor Jesús está pronto por aparecer en las nubes de los cielos. Y yo digo amén, para que ya pronto podamos ir
con Jesús hacia las mansiones celestiales, hacia la Nueva Jerusalén, y morar con Cristo por los siglos de los siglos. Voy a leer algunos pasajes, mis queridos, para que estemos apercibidos, para que estemos pendientes de todos estos asuntos que han estado sucediendo y que podamos ver que realmente hubo un cambio del día sábado al día domingo. A fin de unificar al pueblo y ejercer mayor dominio sobre ellos, este emperador intenta unirlos mediante la religión. ¿Qué estaba pasando? Había en aquel entonces el rey Constantino, que estaba dirigiendo el Imperio Romano. Había muchas luchas sociales entre cristianos, paganos. Entonces él quería unificar el reino. ¿Y cuál fue la mejor manera que él encontró? Fue a través de la religión. La Roma pagana se transforma en cristiana y los días paganos son revestidos con un carácter cristiano. Los días paganos son revestidos con un carácter cristiano. Eso usted lo va a encontrar en la historia de la Iglesia Cristiana, este volumen 3, página 379. Eso ustedes lo van a ver en el indicador. Ahí seguramente nuestro querido hermano Oscar, que me ha estado ayudando en todas estas grabaciones, en todas estas ediciones, ha sido de gran bendición, mis queridos, para que estas predicaciones les pueda llegar a ustedes. Gracias, Oscar, por ser de gran bendición para todos. Volvemos otra vez. El hermano Oscar seguramente lo va a colocar para que usted lo pueda identificar. El volumen 3, página 379, dice: Constantino es el fundador, al menos en parte, de la observancia civil del día domingo, único medio por el cual pudo hacerse universal su observancia en la iglesia y quedar firmemente asegurado. Lo siguiente es la redacción de la primera ley que se dictó acerca del domingo en el año 321 después de Cristo por el emperador Constantino. Miren lo que escribe: que en el venerable día del sol, los magistrados, las personas residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden libre y lícitamente continuar sus labores, pues a menudo sucede que otro día no es apropiado para sembrar sus granos o plantar sus viñedos. No sea que por descuidar el movimiento propio para estas operaciones, la dádiva celestial se pierda. ¿Dónde lo va a encontrar? En Historia de la Iglesia Cristiana, Schaff, volumen 3, página 380. ¿Quién fue el organizador de pasar del sábado al domingo? Constantino. ¿En qué año? En el año 321. Esta lectura que voy a tener ahora es tomada del Catecismo Doctrinal. Miren lo que dice. ¿Hay alguna manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiesta? Respuesta: de no tener tal poder, jamás hubiera hecho aquello en que todos los modernos religiosos están de acuerdo con ella. Es decir, no hubiera podido sustituir la observancia del domingo, primer día de la semana, por el sábado, séptimo día de la semana. Un cambio para el cual no existe una autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cambio del sábado al domingo no está establecido en la Sagrada Escritura. Este cambio lo hizo Constantino, claro que sí. Sin embargo, fue aceptado por la Iglesia Católica, Apostólica Romana, fue aceptado por la Roma Papal y que fue instituido por esos líderes religiosos en aquel entonces y que poco a poco fue estableciéndose y que hoy ya lo han catalogado, ¿verdad?, como el día de reposo semanal de la Iglesia Católica, lo cual
La Sagrada Escritura lo detecta y le dice que es la marca de la bestia. Agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto de celebración del día del sábado por el día domingo. Qué interesante. Agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto y la celebración del día sábado por el día domingo. Eso lo va a encontrar allí registrado, ¿verdad? Y ahí va a encontrar la referencia de dónde sacamos esa nota. Voy a volverlo a repetir. Agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto y la celebración del día sábado por el día domingo. Peter German, en un encuentro, ahí hicieron un tipo de pregunta y respuesta. Pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Y la respuesta, el sábado es el día de reposo. Entonces llega otra pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y miren la respuesta. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado hacia el día domingo. Que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, y cambiará los tiempos y la ley. Aquí en esta editorial, miren lo que dice. La Iglesia Católica, por más de 1000 años, antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día sábado por el día domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo. Qué interesante lo que está diciendo esta declaración. Quiere decir que el día domingo fue instituido por Constantino, sí, pero fue establecido por la Iglesia Católica. Y que toda la Iglesia protestante que guarda el día domingo realmente no está haciéndole caso a lo que dice la Biblia. ¿A quién le está haciendo caso de acuerdo a esta editorial que es una editorial católica? ¿A quién le está haciendo caso? A la Iglesia Católica. ¿De quién es hijo el domingo? De la Iglesia Católica. ¿A quién le está haciendo caso los protestantes cuando están guardando el día domingo? No es a la Biblia. ¿A quién se lo está haciendo? A la Iglesia Católica. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Imagínense ustedes. Sin una palabra de protesta en el mundo protestante. Miren esta declaración del cardenal Gibbons. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Qué interesante. Un cardenal diciendo que no va a encontrar en ningún lado de la Sagrada Escritura la santificación del día domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del día sábado. En esta declaración, miren algo importantísimo que voy a estudiar con ustedes. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador Jesucristo. ¿A quién se le dio autoridad divina e infalible? A la Iglesia. ¿Quién se la dio? El Señor Jesucristo. Bueno, la gran pregunta es, ¿dónde, en qué parte de la Sagrada Escritura Dios le dio esa infalibilidad a la Iglesia o al Papa o a los dirigentes religiosos? El protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. Y miren esta declaración, mis queridos. Eso apareció el 14 de agosto del año 1942. En este asunto, los adventistas del séptimo día
son los únicos protestantes que son consistentes. Oh, cuando yo leí eso la primera vez, que fue hace muchos años, yo decía, Señor, gracias, gracias, porque si nosotros callamos como pueblo, dice la Sagrada Escritura, que las piedras van a clamar. Después de leer todas estas declaraciones, mis queridos, hay algunos aspectos que nosotros debemos meditar ya para culminar el estudio de esta mañana. El primer aspecto que debemos discutir, primero, si nos damos cuenta, aquí no estamos hablando de los miembros de la Iglesia Católica. Ese es un aspecto que yo quiero volver a dejar claro. Cuando hablamos de la organización papal o de la Roma papal, la estamos hablando como organización. No estamos hablando con los miembros de la Iglesia Católica. Les dije la vez pasada que hubo un sacerdote católico que se bautizó en este año por el pastor Esteban Bona allá en España. Eso aparece en el YouTube. Usted lo puede ver ahí sin ningún problema. Nosotros podemos darnos cuenta, mis queridos, que hay muchos miembros en la Iglesia Católica y en la Iglesia Protestante y en cualquier iglesia. Es más, hasta donde los musulmanes, que son fieles adoradores al Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, el segundo aspecto, mis queridos, debe quedar claro, debe quedar clarísimo, que la señal de adoración de la bestia es el domingo. Y la señal de adoración a nuestro Dios, el sello que está marcado y descrito en la Sagrada Escritura, es el sábado. Ahora, algunos piensan, y aquí quiero sacar unos minutos, algunos piensan que estamos hablando de un día de 24 horas. No, hermanos. Si hablamos de un día de 24 horas, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un sábado y un domingo? Pregunto, ¿el sábado tiene 24 horas? Sí. ¿Y el domingo tiene 24 horas? Sí. Así que no hay diferencia. El día sábado amanece con el sol, sí, y el domingo igual. Y en la tarde se oscurece el sol, el sábado, sí, y el domingo también. Ah, pero en el sábado llueve, sí, y el domingo también. Muchas veces llueve. Es que el sábado puede ser que haya una maravilla en el cielo, sí, el domingo también. Es el problema no es, mis queridos, un día de 24 horas. Por eso es que hay mucha gente que dice, bueno, nosotros podemos adorar cualquier día de la semana. Y eso no es verdad. No es verdad. Es más, hay algunas personas que me lo han dicho. ¿Cómo usted sabe, pastor, que el sábado de la creación es el mismo sábado que yo estoy adorando en el día de hoy? Bueno, mis queridos, para mí, el sábado de la creación es el mismo sábado que guardó el Señor Jesucristo y es el mismo sábado que estoy guardando en el día de hoy. Punto. No, pero y si lo cambiaron y se fue para un martes y yo puedo adorar cualquier día. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si Dios dijo en su palabra sábado, ¿qué tiene que hacer usted? Sábado. Si Dios dijo matrimonio, que no, yo me voy en concubinato, voy a estar unido. No, tiene que ser, tiene que estar casado. Si la Biblia dice yo no tengo que robar, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que robar. La infalibilidad no está en un ser humano, no está en una organización. La infalibilidad está en la Sagrada Escritura, está en la palabra de Dios. Yo no voy a hacer que la Biblia diga lo que yo quiero, no. Yo tengo que hacer lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer. Punto. Este es un asunto que yo no puedo negociar. Yo tengo que colocar a Dios en el lugar que Él le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde? El primer lugar. El primer lugar. Otros me han dicho, pastor, es que el sábado es de los judíos. Discúlpeme. El sábado fue instalado desde la creación. Desde la creación. Fue la segunda institución. La primera fue el matrimonio, el segundo fue el sábado. Fue el sábado. Fue el sello, el sello. A mí cuando me dicen, no, que el sábado de los judíos, no es verdad.
Que lo han recalcado, sí, pero no es de los judíos, es de la creación, y la creación, mis queridos, de acuerdo al libro el libro de San Lucas, cuando habla acerca de la genealogía, nos lleva hasta Adán, y Adán es el padre de todos los seres vivientes. Aquí no importa si es sábado, perdón, iba a decir si es sábado o no. Aquí no importa si es judío, si es árabe, si es japonés. No. Aquí lo que importa, mis queridos, es que todos somos hijos de Dios y debemos rendirle homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién debemos rendirle homenaje? A nuestro Dios. Si Dios dice que es el sábado, es el sábado. No que le pertenece a los judíos, no le pertenece a los judíos. Le pertenece a nuestro Dios para que nosotros le guardemos y le adoremos. Y Dios hizo el sábado por causa del hombre. Por causa del hombre, de acuerdo al libro de San Marcos. Si tú y yo pensamos que es un problema de 24 horas, no estamos equivocados. Aquí es un asunto, mis queridos, de lealtad y de autoridad. ¿Quién estableció el día de reposo? Dios. ¿Quién lo bendijo? De acuerdo al libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 1 al 3. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Quién lo reposó? Dios. ¿Y quién ordenó su descanso? Dios. Dios. Dios ordenó su descanso. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia entre el sábado y el domingo? Está en dos aspectos importantísimos. El primero es la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Quién dio autoridad para el sábado? Dios. ¿Quién dio autoridad para el domingo? La marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo. ¿Quién dio autoridad sobre ella? La bestia. ¿Y quién es la bestia? Roma papal. Roma papal. Por eso es que ellos dicen que es el papá de la criatura, el papá del domingo. Es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Es la organización como tal y que ha establecido y le ha enseñado al mundo. Es más, el Papa Juan Pablo II sacó un documento para afianzar el asunto del día domingo como el verdadero día de reposo. Y es más, ahora el Papa Francisco I está haciendo un énfasis extraordinario para guardar un día. ¿Para qué? Bueno, para que haya un descanso para todo el planeta, para que haya un descanso para los pobres, para que haya un día de descanso para la familia. Mis queridos, ¿y cuál es el día de descanso que están estableciendo? El domingo. ¿Pero qué dice la Biblia? El sábado. El sábado. Este es un asunto de autoridad. El segundo aspecto es un asunto de lealtad. ¿A quién tú y yo vamos a adorar? Mis queridos, aquí hay el mensaje del primer ángel y el mensaje del tercer ángel. Aquí están los dos grandes aspectos. La adoración al verdadero Dios y la adoración al falso Dios. La adoración al Rey de Reyes y la adoración a la bestia, como Apocalipsis el capítulo 14 lo ha catalogado. Mis queridos, quiero culminar este estudio del mensaje del tercer ángel diciéndole que Dios, con mucho amor, te dice, por favor, hazle caso al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Adora al verdadero Dios. Acéptalo como su salvador personal. Hágale caso a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Y te voy a decir que al final, tú y yo vamos a ser coronados con la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido leales a Jehová de los ejércitos. Porque tú y yo hemos colocado a Dios en el lugar que Él le corresponde. ¿Por qué vamos a adorar a nuestro Dios? Porque Él es nuestro creador. ¿Por qué vamos a adorar a nuestro Dios? Porque Él es nuestro redentor. ¿Hay un enemigo que está reclamando adoración? Sí. ¿Pero cómo le vas a responder? Como le respondió el Señor Jesucristo. Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mis queridos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando eventos finales. Vamos a orar. Querido Padre,
Te damos muchísimas gracias por permitirnos realizar este estudio y rogamos, oh Señor, que tu presencia nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, nos siga, oh querido Padre, guiando, dando sabiduría de lo alto para no solamente entender los temas, sino también ponerlo en práctica para salvación y vida eterna. Si hay alguno de los que está escuchando, querido Padre, tiene una lucha infernal en guardar el día sábado, en guardar el día domingo, quiero suplicarte, oh Señor, la bendición del poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Para qué? Para que pueda tomar la mejor decisión de su vida, y es colocarte a ti en el primer lugar y adorarte en el verdadero día de reposo que tú has establecido en las Sagradas Escrituras. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.